Cuando alguien menciona a Zaire en 1974, todo el mundo recuerda la misma cosa. Aquel jugador que salió de la barrera frente a Brasil y despejó el balón antes de tiempo. Durante años se dijo que no conocía las reglas, pero la realidad era muchísimo más oscura, porque detrás de aquella curiosa imagen había amenazas, miedo y una de las historias más tristes que se han vivido en la historia de los mundiales. Dentro vídeo. Para entender todo esto, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos qué significaba esta selección. Porque hoy en día ver a una selección africana en un mundial es algo que no es ninguna novedad. De hecho, hay muchas selecciones que incluso ya las conocemos de carrerilla. Pero esto no era así en los años 70 en lo absoluto. De hecho, Zaire fue la primera selección del África subsahariana que consiguió clasificarse para un mundial. Y esto no ocurrió por casualidad. Eran uno de los equipos más fuertes del continente y venían de ganar la Copa de África apenas 2 años antes. En muchos lugares de África se veía esta selección como una especie de pionera. Se trataba de un equipo que podía demostrar que el fútbol africano podía empezar a competir con cualquiera. Pero había otro elemento importante. En aquella época, Zaire estaba gobernado por el dictador Mobutu Sese Seko. Este era uno de los dictadores más conocidos de África, y como muchos dirigentes de la época, entendió rápidamente que el mundial podía servir como una herramienta política. Si Zaire hacía buen mundial, el prestigio no iba solo hacia los jugadores, sino que también lo sería para su propio régimen. Así que cuando la selección aterrizó en la Alemania Occidental en 1974, sus jugadores llevaban sobre sus hombros mucho más que una camiseta. Las expectativas de un país entero y sobre todo las de un hombre que no estaba acostumbrado a aceptar un fracaso. Y muy pronto empezaron los problemas. El debut de Zaire en el Mundial no fue brillante, pero tampoco fue un desastre. Perdieron 2-0 frente a Escocia, una selección europea, fuerte, en ese momento sobre todo, y con bastante experiencia internacional. Es decir, todavía había margen para competir y dejar una cierta buena imagen. Pero los verdaderos problemas no estaban en el campo, estaban dentro de la concentración. Los jugadores habían recibido promesas de importantes primas económicas por haberse clasificado el Mundial. Sin embargo, una vez en Alemania empezaron a descubrir que ese dinero no aparecía por ningún sitio. Había dirigentes, intermediarios y personas cercanas al régimen por en medio. Y los futbolistas empezaron a sospechar que alguien se estaba quedando con parte del dinero que les habían prometido. Eso hizo que la tensión aumentase. Incluso algunos futbolistas pensaron incluso en dejar de entrenar o dejar de jugar hasta que todo se aclarase. Así que te puedes imaginar el ambiente. Estás en el mundial más importante para tu país en toda la historia, a miles de kilómetros de tu casa, y descubres que te han engañado. La poca confianza que podía haber entre jugadores y dirigentes desapareció por completo. Y con el vestuario roto completamente, llegó el partido que cambió la historia de aquella selección. Porque el partido contra Yugoslavia se acabó convirtiendo en una pesadilla. El 18 de junio de 1974, el Zaire se enfrentó a Yugoslavia. Sobre el papel, los europeos eran claramente favoritos, pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de pasar. Yugoslavia empezó a marcar y no paró. 1, 2, 3 goles. De hecho, al descanso ya ganaban con bastante claridad. Y después la situación se volvió peor todavía. El partido terminó con un escandaloso 9-0 para los balcánicos. Esta ha sido una de las mayores goleadas de la historia de los mundiales. Y para muchos espectadores fue simplemente una selección superior arrollando a su rival. Pero dentro del vestuario de Zaire la situación era mucho más compleja. El conflicto por las primas seguía abierto y el ambiente era absolutamente pésimo. Y es que además el equipo se acababa de convertirse en un centro de atención precisamente por lo malo. Y todos los periódicos de todo el mundo hablaban de esta humillación, de esta goleada. Así que mientras esto ocurría, alguien por televisión estaba viendo el desarrollo de los acontecimientos con bastante enfado desde Kinshasa, desde la capital. Y me refiero al dictador Mobutu. Este mismo dictador que había utilizado la clasificación para el Mundial como una especie de demostración de su imagen.
y ahora estaba viendo como una operación de prestigio internacional se estaba convirtiendo en una vergüenza pública. Y lo peor es que todavía quedaba un partido. Y el rival era nada más y nada menos que Brasil, la actual campeona. Y fue entonces cuando el miedo empezó a aflorar dentro del vestuario de Zaire. Después del 9-0 contra Yugoslavia, los jugadores de Zaire evidentemente sabían que las cosas no iban bien, pero lo que no imaginaban era hasta qué punto. Según se contó años después, varias personas vinculadas al régimen de Mobutu se pusieron en contacto con el equipo. El mensaje era muy simple: contra Brasil podían perder, era hasta lógico, pero no podían volver a ser humillados. Y especialmente no podían perder por una diferencia escandalosa de goles. Hay testimonios que afirman que los jugadores tenían verdadero miedo por las consecuencias de todo esto que les podía llevar a sus propios familiares dentro del país. Porque ya no estamos hablando de presión deportiva y tampoco estamos hablando de críticas en la prensa al día siguiente. Estamos hablando de jugadores que sentían que estaban representando a un régimen autoritario que no aceptaba bajo ningún punto quedar en ridículo delante de todo el mundo. Así que cuando saltaron al campo en el partido contra Brasil, los jugadores no estaban pensando en ganar, ni siquiera en poder hacer historia. Estaban pensando en cómo sobrevivir a aquel partido sin que la situación se les descontrolase. Y en ese contexto nació una de las imágenes más icónicas, yo diría, de la historia de los mundiales, pero también una de las más malinterpretadas. Estábamos en los minutos finales del partido entre Brasil y Zaire. El partido va con un 3-0, bastante cómodo a favor de los brasileños. Pero entonces ocurre algo extraño. Se produce una falta peligrosa para Brasil cerca del área. Y mientras el árbitro está organizando la barrera, uno de los jugadores de Zaire sale corriendo y despeja el balón. Antes, por supuesto, que los jugadores brasileños pudieran haber sacado. Esta imagen, este vídeo, dio la vuelta al mundo. Digamos que se hizo viral. Y durante décadas se dijo que lo que estaba pasando es que algunos jugadores de Zaire no entendían bien las reglas. Se hicieron multitud de bromas e incluso reportajes. Y mucha gente en todo el mundo se quedó con una idea absolutamente falsa de que aquel jugador de Zaire no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero años después, el propio protagonista de la jugada, Joseph Mwepu Ilunga, contó la historia de una manera muy distinta. Él, por supuesto, conocía perfectamente las reglas. De hecho, había jugado el fútbol durante toda su vida y sabía que eso le iba a conllevar que le sacaran una tarjeta. Pero lo que intentaba era, de una forma con lo que él podía, perder todo el tiempo posible. Afirmó incluso que él esperaba que le expulsasen. Pero es que hay que entender una cosa, que es que mientras millones veían aquel partido, aquellos jugadores estaban jugando con una presión que iba mucho más allá de un resultado. Porque cuando sabes la verdad y ves aquel vídeo, te das cuenta de que no estás viendo a un jugador despistado, sino que estás viendo a jugadores completamente superados por la situación que llevaban viviendo. Al final ganó Brasil aquel partido por 3-0. Zaire evitó una goleada escandalosa y el mundial terminó para ellos. Pero la historia no terminó cuando el árbitro pitó el final del partido. Durante años, aquella selección quedó marcada por este mundial. Porque cuando alguien hablaba de Zaire en 1974, la gente recordaba el 9-0 contra Yugoslavia o la famosa jugada de la barrera. Muy poca gente se interesó de verdad por lo que había ocurrido realmente. Y eso es una pena porque Zaire no fue simplemente una de las selecciones más débiles que han pasado por la historia de las fases finales. También fue una de las selecciones que más peso, que más presión han sentido para disputar un mundial, porque realmente representaban a todo un continente que buscaba validación, que buscaba reconocimiento, pero también representaban a un gobierno, a un país dirigido por una dictadura, y terminaron atrapados entre deporte y política. Más de 50 años después, seguimos viendo estas imágenes cuando se acercan los mundiales. Y cuando entendemos qué es lo que estaba pasando en aquella imagen, lo vemos de una forma completamente diferente a
a cómo se interpretó en su día. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol, HF con Alfon, y aquí y durante estos días y hasta que termine el Mundial estamos recordando historias de los mundiales. Si te apetece quedarte por aquí, eres más que bienvenido, así que te puedes suscribirte, me ayudas muchísimo y además es algo que es bastante gratis de hacer. Vamos a dejar el vídeo aquí y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.